días, mi nombre es Paola Valera de la sección 5 y voy a estar hablando sobre verbos modales y cognados verdaderos y cognados falsos. Los verbos modales son aquellos verbos auxiliares que usamos para expresar una opinión acerca si algo es posible o es probable. También lo usamos cuando hablamos de habilidad, pedir permiso o pedir una petición. Los verbos modales son can, could, may, might, should, ought to, will, would y must. Aunque los verbos modales suelen usarse en casos diferentes y tienen diferentes implicaciones, suelen ubicarse en la misma manera en las oraciones. En la forma afirmativa, regularmente el verbo modal antecede al verbo principal, el cual va de forma infinitiva o en forma presente. Un ejemplo en la oración sería el sujeto, que es I, más el verbo modal, que es must, más el verbo principal, que es make, más el complemento, que es a decision. Eso significa debo tomar una decisión. En la forma negativa, para hacer una frase negativa con verbo modal, es necesario agregar el adverbio not después del modal. A excepción de may, todos los verbos pueden contraerse en su forma negativa. Algunos basta con simplemente agregarle la terminación nt al final, aunque otros pueden cambiar un poco más. Como por ejemplo, cannot o can't, will not o won't, should not o shouldn't. En las oraciones sería el sujeto, que es he, más el verbo modal, que es can't, más el verbo principal, que es live, más el complemento, que es so much weight, que eso significa él no puede levantar tanto peso. En la forma interrogativa, cuando queremos preguntar algo, hay un verbo modal al principio de la oración, seguido con el sujeto, después el verbo principal más el complemento. Como por ejemplo, el verbo modal sería should, seguido con el sujeto, que sería I, más el verbo principal, que es send, más el complemento, que es am email. Eso significa debería enviar un correo electrónico. El tema de los cognados es un tema que tiene bastante relevancia en la comprensión del texto escrito. En inglés, al igual que en otros idiomas, existen palabras que se parecen en español, ya sea en su pronunciación como en su escritura. Como por ejemplo la palabra doctor, que tiene la misma forma en su escritura que en español y significa lo mismo. A este tipo de palabras se le conoce como cognados verdaderos. Sin embargo, en el idioma inglés está lleno de este tipo de cognados. Esto hace que en la comprensión de texto escrito sea relevantemente más fácil de comprender que cuando escuchamos la lengua hablada. Un ejemplo de las palabras de cognados verdaderos sería import, que significa importante, necessary, que significa necesario, difficult, que significa difícil, example, que significa ejemplo, translate, que significa traducir. Existen palabras que se parecen al español, pero en su significado es muy diferente que al que pensamos que es realmente. Como por ejemplo sería la palabra exit, que a simple vista podríamos pensar que significa éxito, pero realmente traduce la palabra salida. A este tipo de palabras se le conoce como falsos cognados o falsos amigos. Otro ejemplo sería la palabra pretend, no es pretender sino fingir. Embarrassed no es embarazada sino apenado. Realize no es realizar sino darse cuenta. Fabric no es fábrica sino tela. Library no es librería sino biblioteca. Y sensible no es sensible sino sensato. Y ya, muchas gracias, esta fue toda mi exposición.